Les invito a que abran sus Biblias en Romanos en el capítulo 8. Vamos a leer los versículos 6, 7 y 8 y también el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Lo que pretendemos es que como iglesia, y de una manera muy personal, tú debes proponértelo, colocarlo como un objetivo en tu vida. Lo que pretendemos es poder conocer lo que significa la vida en el Espíritu. ¿Qué es realmente vivir una vida bajo el control del Espíritu Santo, dominado por el Espíritu Santo, en oposición a lo que es vivir una vida cristiana dominado por la carne? Entonces, no queremos hablar y predicar sobre la carne no, pero necesitamos entender muy bien lo que significa vivir según la carne para que tomemos una decisión de renunciar a ese estilo de vida y que por el contrario estemos preparados para sumergirnos en lo que es una verdadera vida espiritual, una vida dominada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vida cristiana según la carne es una vida estéril, es una vida muerta, es una vida donde no hay manifestación de Dios, donde las promesas de Dios no se cumplen, es un sequedal completo y continuo. Por el contrario, es en la vida en el Espíritu en la cual tú puedes descubrir lo que realmente significa la muerte de Cristo para tu vida, la resurrección de Cristo dentro de ti, donde las promesas se tornan reales, donde tú le encuentras sentido a la vida cristiana. Para muchos la vida cristiana es una profunda decepción. ¿Por qué? Porque le piden a Dios y Dios no les escucha. Reclaman promesas y esas promesas no se dan. Y terminamos viviendo la vida cristiana con una profunda frustración, diciendo, pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Y lo que pasa es que las promesas de Dios y la vida cristiana solamente se torna realidad si realmente esa decisión que tú tomaste por Cristo es una decisión que está siendo alimentada y vivificada de manera continua por el Espíritu Santo. Si esto no es así, no va a pasar absolutamente nada. Por eso necesitamos entrar y sumergirnos en lo que es la realidad del Espíritu Santo y poder vivir en esa realidad. Amén. La idea es que después del día de hoy podamos tomar una decisión individual y una decisión comunitaria en familia, en la cual digamos, nunca más vamos a volver a vivir según la carne. Ni yo, ni mi familia, ni mi iglesia, ni mi economía, nada de lo que yo soy va a continuar bajo el dominio de la carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Al final yo espero que podamos hacer esta declaración y una declaración de todo corazón, con una profunda decisión de que de esta manera lo vamos a hacer. ¿Ok? Muy bien. Comenzamos entonces a mirar lo que dice la palabra de Dios. Resumiendo un poquito lo que decíamos la semana pasada, ¿qué es vivir según la carne? Vivir según la carne básicamente consiste en que las respuestas que yo doy en el día a día ante las diferentes circunstancias de mi vida, yo respondo dentro de una racionalidad, dentro de una lógica que es absolutamente independiente y que está divorciada de los principios de la palabra de Dios. Yo les hacía claridad que en muchas ocasiones decimos, no, es que los que viven según la carne son aquellos que viven en borracheras, aquellos que viven con una vida sexual desordenada, aquellos que roban. No, no necesariamente. Claro, una persona que vive así de esa manera, de hecho, vive según la carne. Pero vivir según la carne es una persona que en algún momento de su vida levantó su mano, abrió su corazón y dijo, yo quiero creer en Dios, yo quiero creer en Cristo. Pero luego de esa decisión
No le permitió a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, a la palabra, señorear sobre su vida, sino que siguió tomando decisiones de acuerdo a sí mismo, de acuerdo a lo que le conviene, de acuerdo a lo que le agrada. Entonces es una persona que profesa un credo cristiano, que tiene una fe intelectual, tiene una fe nominal, pero en la práctica, en su vida, realmente quien toma las decisiones es el propio yo, de acuerdo a mis conveniencias, de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a mis prioridades, de acuerdo a mis necesidades. Entonces, si estoy en la calle y me van a hacer un parte y veo que el policía me dice, ¿y cómo vamos ahí? Entonces el cristiano dice, no, pues usted dirá, yo le tengo 20,000 razones para solucionar esto. El policía le dice, no, son como 50,000, entonces el cristiano va, ¿cierto? Eso es vivir según la carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante la decisión de decir, me mantengo bajo mis principios y no pago sobornos, no contribuyo a la corrupción, ante eso digo, no, para mí es más fácil pagar 50,000 pesos ahorita que un parte de 300,000. Entonces yo pago los 50,000, así con eso esté matando mi vida cristiana. Ese es un ejemplo simple, pero opera así en todos los aspectos de mi vida. Ante X circunstancia de mi vida, la respuesta es, vuelvo y repito, aquello que para mí es conveniente, aquello que para mí es bueno, que me genera una ganancia inmediata. Entonces eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces decido vivir según la carne, ¿cierto? De la misma manera, lógicamente aplica en la parte del pecado. Si yo tengo un estilo de vida en la cual, una vez más, predomina la satisfacción del yo, del deseo, del instinto, del pecado, una vida que se identifica con los valores, con la cultura de este mundo, pues es una vida que está siendo dominada según la carne, ¿cierto? Si para mí mi gozo, mi satisfacción, mi plenitud no está en Dios, sino está allí afuera, en lo que sucede allí afuera, en los valores que este mundo transmite, en lo que este mundo vive, y ese es mi éxito, lo que el mundo llama éxito, es lo que yo también llamo éxito, no importa si es pecado o no, yo lo hago. Pues de hecho, si el pecado domina mi vida, pues yo vivo una vida según la carne. Y la vida según la carne tiene consecuencias funestas, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vuelvo y te repito, después de que podamos analizar las consecuencias que dice la Biblia de lo que es vivir según la carne, yo espero que todos digamos, yo no quiero seguir viviendo así, ¿ok? Hasta el momento la idea es que hayamos entendido qué significa vivir según la carne. ¿Lo entendimos? ¿Clarititico? Perfecto, el ejemplo del soborno nos ayuda un poquito para eso, ¿cierto? Muy bien, entremos con el versículo 6, consecuencias de vivir según la carne. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Para que tú puedas entender eso de una mejor manera, sería interesante que miraras conmigo Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cómo entró la muerte? Por el pecado. La muerte entró por el pecado. Ahora volvamos nuevamente, por favor, a Romanos en el capítulo 8, lo que estamos viendo, y volvamos a leer el mismo versículo, pero ya contextualizándolo con el texto que acabamos de leer de Romanos 5. Dice, el ocuparse de la carne es muerte, y la muerte entra por el pecado. Entonces, si hay algún aspecto de mi vida en la cual yo experimente muerte, significa que en ese aspecto de mi vida hay pecado. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia dice, si usted se ocupa, para parafrasear ese texto, si cualquier cristiano se ocupa en satisfacer su emocionalidad, en satisfacer sus deseos, su sexualidad, su codicia, su avaricia, cualquier aspecto de su vida, que el cristiano decida agradarse a sí mismo por encima de agradar a Dios, dice, eso lo único que le va a traer es muerte. ¿Por qué? Porque agradarse a sí mismo es sinónimo de que en ese aspecto de su vida usted permitió que se arraigara el pecado dentro de usted. Veámoslo de una manera práctica. En una relación,
una relación de pareja, una relación de amistad, lo que sea. Si en esa relación yo permito que, como toda relación, siempre tiene conflictos, siempre tiene dificultades, siempre tiene sinsabores, desilusiones, no hay relaciones perfectas, no existen. Pero en el momento en que viene esa desilusión, en el momento que viene esa frustración, en el momento en que viene el conflicto, yo permito que se arraigue la falta de perdón, el resentimiento, el dolor, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esa relación? Se muere, ¿cierto que sí? Si hay una relación en la cual lo que priman son los celos, la desconfianza, ¿los celos vienen de parte de Dios? No, claro que no. Si hay una relación donde lo que prima es la ira, las respuestas son agresivas, ¿eso es espiritual? No, eso pertenece al hombre carnal. ¿Y qué sucede entonces con esa relación? La afirmación que está haciendo este versículo 6 es: en esa relación lo que va a venir es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. ¿De acuerdo? Ahora tú puedes hacer extensiva este ejemplo que yo acabo de colocar en las relaciones a cualquier aspecto de tu vida. ¿En qué aspecto de tu vida o de la mía estamos permitiendo que haya esa característica de pecado? Estamos permitiendo que lo que prime es el yo, lo que a mí me gusta, a pesar de que eso contradiga los principios de la palabra de Dios. En ese aspecto de nuestra vida estamos muertos, ¿cierto? ¿Cuántos en su humanidad esta semana sintieron un deseo profundo de levantarse en la madrugada a orar, a hablar con Dios? ¿En su humanidad o el Espíritu Santo les motivó? Yo creo que sí, porque en la humanidad lo que queremos es dormir, ¿cierto que sí? Claro, yo en mi carne lo que quiero es dormir, descansar, porque orar es un ejercicio que es desgastante también, a pesar de que es un privilegio hablar con Dios, pero es un ejercicio que implica en una responsabilidad, en un esfuerzo de buscar la presencia de Dios. Y mi carne no quiere orar, mi carne no quiere buscar a Dios, mi carne no quiere leer la palabra de Dios. Mi carne quiere dormir, quiere descansar, leer el periódico, leer un libro de García Márquez, cualquier otra cosa. Si yo permito que mi carne sea la que domina y yo me ocupo en aquello que mis deseos humanos me dicen, entonces eso va a traer muerte. Aplicado a la comunión con Dios, pues yo digo, ay no, pues que yo no siento deseo de orar, entonces yo no oro. Perfecto, la relación con Dios se va a morir, la comunión con Dios se va a morir. ¿Por qué? Porque en cada momento y en cada aspecto de mi vida en el que yo permita que la carne prime, eso va a comenzar a oler a cadáver. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el ocuparse de la carne en primer lugar es muerte. Segunda consecuencia de ocuparnos de la carne, versículo 7. Los designios de la carne son, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Póngale mucho cuidado a eso. Y eso es muy interesante porque esto va en contra de todo lo que es la doctrina de nuestra época. La filosofía del siglo XXI es una filosofía que, como ha sido la mayoría de los siglos, pero hoy más que nunca, es una filosofía humanista y es una filosofía hedonista, ¿cierto? Entonces el hombre debe vivir para sí mismo. El hombre debe procurar su placer, debe procurar su satisfacción, debe procurar hacer aquello que a él le gusta, ¿cierto? Y encontrarse con un mensaje como el mensaje de la cruz, eso va en contra de todo lo que continuamente nosotros escuchamos, porque el mensaje de la cruz implica en sacrificio. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Jesucristo a nadie le enseñó y le predicó y le dijo: ay, venga detrás de mí que yo lo voy a prosperar y lo voy a hacer rico y le voy a dar X y Y cosas. Jamás le dijo a nadie nada de eso. Le dijo: no, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Si alguno ama padre, madre, mujer, hijos más que a mí, no es digno de mí, ¿cierto? Por eso el cristianismo puro no es muy popular, ¿sí? Las pseudo ofertas cristianas son muy populares. Cuando a ti te ofrecen facilismo, todo lo que tú haces te lo aplauden, eso es muy popular, pero eso no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero implica en llevar la cruz, ¿cierto? Y volviendo al texto que nosotros estamos leyendo, es cuando yo soy guiado por los designios, la orientación de mi carne, la suya, la mía, los que están allá afuera, la orientación de nuestra carne también es humanista, también es hedonista. Claro que sí, porque estamos inmersos en ese contexto
Y eso ha penetrado profundamente en nuestros valores, en nuestra cultura, de la familia de la que provenimos. Y no es fácil renunciar a eso. Es mucho más fácil vivir una vida egocéntrica, centrada en mí, con valores muy materiales, con valores como los que acabo de mencionar. Eso es sencillo. Pero vivir una vida de acuerdo a los valores de la palabra del Señor, eso no es nada fácil. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tú y yo necesitamos confrontar aquello que yo pienso, aquello que yo deseo, aquello que yo decido, confrontarlo con la palabra de Dios y decir, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo decido, ¿está de acuerdo a la palabra del Señor? Si la respuesta es sí, adelante, haga lo que quiera, ¿sí? Pero si la respuesta es no, frénese. ¿Por qué? Porque si ese designio de tu mente, ese designio de tu corazón no está de acuerdo a la palabra, va a generar algo que la Biblia denomina enemistad contra Dios. Y date cuenta que no es solamente romper la relación con Dios, es colocarme en el lado opuesto de Dios. Y yo no sé si usted lo piensa bien, pero yo no quisiera tener ese tipo de enemigo, ¿cierto? ¿No ha escuchado usted un dicho por ahí que dice que no hay enemigo pequeño? No hay enemigo pequeño. Usted contrata a una persona para que le haga un trabajo acá, le pinte una pared, le coloque un piso y vaya y pelee con esa persona. A ver si esa persona no es capaz de esperarlo allá afuera y tal vez pegarle un varillazo, hacer una cosa fea contra usted. ¿Cierto que sí? Y usted dice, no, pero es que eso es un empleado. Sí, es un empleado, pero él puede hacerle mucho daño. Enemigos pequeños no existen. Ahora imagínate tú que Dios tenga que decirte a ti, ¿sabes una cosa? Tú y yo somos enemigos. Porque es que tú vives de acuerdo a tu propia manera de pensar. Tú vives para tu propio agrado. Tú haces lo que a ti te gusta. Por lo tanto, tú y yo no vamos más. ¿Fácil o difícil? Terrible, terrible. Pero muy fácil de caer en ello, ¿sí? Porque vuelvo y lo repito, yo no me estoy inventando nada. Dice, los designios de nuestra carne, mi humana manera de pensar, mi humana manera de vivir, dice la palabra de Dios, son contrarios a Dios y generan enemistad con Dios. Y el mismo versículo lo contesta, dice, ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando yo vivo según mi carne, se vuelve imposible, más adelante el texto lo dice, poder obedecer y poder agradar a Dios. Y por eso te digo, es muy importante que nosotros veamos la profundidad y la dimensión de lo que estamos hablando. Porque hoy en día la vida cristiana lastimosamente se está tomando como la segunda religión oficial de Colombia, ¿cierto? Hasta hace muy poco tiempo se decía, no, es que los colombianos somos católicos. Y eso se decía porque es que más del 90% somos católicos. Hoy los cristianos levantamos la bandera y decimos, no señor, es que entre el 10 y el 20% de la población somos cristianos, ¿cierto? No, pues genial, bonito. Pero la pregunta es, ¿en qué se está notando el cambio? Porque nuestro país no está cambiando. ¿O usted ha visto un índice de corrupción menor hoy que lo que había antes? ¿Cierto que no? Un índice de violencia, un índice que algo diga, mira, es que bajó el nivel de alcoholismo en Colombia, es que bajó el nivel de madres adolescentes embarazadas, bajó el nivel de abortos, bajó el nivel de corrupción, algo que me indique a mí, que diga que lo que está pasando dentro de la iglesia está afectando el mundo. Yo no lo veo como pastor, ¿cierto? Entonces, si vamos a hacer del cristianismo la segunda religión oficial de Colombia, hermano, podemos volvernos mormones, testigos de Jehová, lo que usted quiera, el efecto va a ser el mismo, nada. Entonces, no se trata de abrazar una religión X o abrazar una religión Y. Se trata de realmente volver al origen de la palabra y decir, oiga, cuando yo levanté la manito, ¿a qué fue que me comprometí? Pues me comprometí a realmente vivir bajo los designios de la palabra, no de mí mismo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, como dice el versículo, si yo no tomo esa decisión, dice el versículo 7, no puedo sujetarme a la ley de Dios, porque los designios de mi carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. Es decir, la tercera consecuencia de vivir según la carne es vivir en una desobediencia continua, en una desobediencia crónica.